Maté a mis hijos para recuperar a mi nuevo novio porque él no quería hijos. Soy Susan Smith, tengo 23 años, y maté a mis hijos, Michael, de 3 años, y a Alexander, de 1 año, porque mi novio no quería hijos propios ni ajenos. Todo ocurrió en Carolina del Sur, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1994. Ese día a las 8 de la noche, decidí poner punto final a lo que vivía como una esclavizante maternidad. Para eso tenía que sacarme de encima el estorbo que me resultaban mis hijos, ya que mi novio me mandó una carta en la que me dejó claro que no quería tener hijos propios ni ajenos, y yo lo amo con locura y por él hago lo que sea. Por lo que cogí a mis 2 hijos que estaban descalzos, y los senté con cuidado en el asiento trasero de mi coche, en sus respectivas sillas para niños. Les puse los cinturones de seguridad y encendí el coche. Conduje un buen rato concentrada en la carta de mi amante, y en todo lo que él me decía en esas dolorosas páginas, donde quería terminar conmigo porque tenía hijos. Una mezcla de furia y angustia me martillaba la cabeza. Conduje por un camino de campo que terminaba en un lago, llegué hasta la rampa de botes, y paré el coche mirando el agua, me bajé del coche y, una vez fuera, quité el freno de mano. No hubo un beso de despedida, ni gritos, ni llantos, ni me arrepentí en el último momento. Mis hijos dormían cuando el coche se deslizó y empezó a hundirse lentamente en el agua helada y negra de la noche. Me tapé los oídos con las manos, no quería sentir los ruidos del coche sumergiéndose. Esperé unos 8 minutos, hasta que ya no vi nada sobre la superficie. Listo, por fin era libre. Una vez que el coche estaba completamente desaparecido de la faz del lago, corrí hasta una vivienda cercana y golpeé histéricamente la puerta. Le dije a los dueños de la casa lo que repetiría luego a la policía, que mientras iba con mis hijos en el coche, un hombre afroamericano con un arma se había lanzado sobre nosotros, y aseguré que ese hombre me hizo conducir varios kilómetros, para luego bajarme del coche e irse conduciendo con mis hijos dentro. Durante 9 larguísimos días mantuve al país en estado de alerta, llorando y dando reportajes. No tengo nada que ver con el secuestro de mis hijos. Creo que no existen padres que puedan amar a sus hijos más que yo. Yo nunca pensaría en hacer algo que pudiera dañarlos. Rogaba que me devolvieran a mis hijos. Las familias pegadas a las pantallas rezaban por el retorno a salvo de mis 2 hijos. Pero la policía no paraba de investigar y yo no aguantaba más estar así, por lo que confesé mi terrible crimen, e inmediatamente mandaron a rescatar el coche. Los buzos lo localizaron dado la vuelta, apoyado sobre el fondo del lago. Los pequeños cuerpos de mis hijos estaban todavía en sus asientos, y en el coche encontraron también la demoledora carta de mi novio. La autopsia reveló que los niños estaban vivos cuando el agua alcanzó sus cabezas, tardando entre 6 y 8 minutos hasta que el coche se llenó de agua. Después de 10 días de juicio, el 28 de julio de 1995, fui condenada a cadena perpetua con libertad condicional al cumplirse los 30 años de cárcel, pero en 2025, con 53 años, volveré a circular por las calles libremente y vivir mi vida sin hijos. ¿Te pareció justa mi condena? Cuéntame en comentarios qué opinas de mi caso. Morí después de 7 horas olvidada en el coche. Soy Marta, tengo 21 meses, y morí de un golpe de calor después de estar 7 horas olvidada por mi papá en el coche. Todo ocurrió en Madrid, España, el 3 de octubre de 2018. Mi papá debía haberme dejado en la guardería antes de ir a trabajar, como hacía cada mañana. Pero ese día aparcó el coche en las cercanías de mi centro educativo y se marchó directo hacia el metro para comenzar su jornada laboral. Cerró el coche y allí estaba yo, me había dejado olvidada y se fue directo a trabajar. Nadie se percató de que me había quedado abandonada en el monovolumen de mi papá. Empecé a llorar, pero nadie escuchó mis llantos, ni tampoco hubo quien se diera cuenta a simple vista de que estaba allí, a causa de las lunas tintadas del coche. No fui rescatada hasta que mi madre acudió a mi centro infantil para recogerme. 7 horas después. Allí le dijeron a mi madre que mi papá no me había dejado por la mañana. Sorprendida, mi madre llamó por teléfono a mi papá que, por el teléfono, él advirtió a mi madre que podría haberme olvidado en el vehículo. Fue entonces cuando mi madre se dirigió a toda velocidad hacia el coche y lo abrió con otro juego de llaves. Pero ya era demasiado tarde. Aguanté más de 7 horas a 40 grados. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar no pudieron hacer nada por mí, me encontraba en parada cardiorrespiratoria. Lamentablemente, no respondí a la reanimación que se me practicó a lo largo de 45 minutos. Finalmente, los agentes arrestaron a mi papá.
Pero tras tomar declaración a mi padre, fue puesto en libertad. Ahora será el juez quien decida si investigan a mi padre por un posible delito de homicidio imprudente. ¿Crees que fue un despiste? Cuéntame en comentarios qué opinas de mi caso. Me cortaron el miembro y me pusieron un falso órgano reproductor femenino mi madre lesbiana y su amante. Todo porque querían que fuera una niña. Pero esto no es lo peor. Soy Ruan Macon y tenía 9 años cuando mi madre Rosana Candido, de 27 años, y su amante Casila Pessoa, de 28 años, decidieron terminar con mi vida de una manera muy cruel. Todo ocurrió en Samambaia, Brasil, el 31 de mayo de 2019. Hace 2 años mi madre y su pareja decidieron amputarme mi miembro reproductor masculino. Lo hicieron en casa, siguiendo las instrucciones de un vídeo de internet. Las dos pretendían esterilizarme y lo hicieron sin pensarlo. Pasé 2 años orinando sangre con fuertes dolores y nunca me llevaron a un hospital. Pero esto no fue lo peor. Y es que la madrugada del 31 de mayo de 2019 me encontraba en la cama durmiendo cuando fui apuñalado 12 veces por mi mamá y su amante. No podía entender nada de lo que estaba pasando. Pero aún después de las 12 puñaladas, yo seguía con vida. Y aún vivo comenzaron a cortarme la cabeza hasta que terminaron con mi vida. Mi madre me quitó la piel de la cara con la intención de freírla y que no reconozcan mi cuerpo. Después, fui descuartizado y lanzaron mis trozos a una barbacoa. Querían triturar mis huesos y asar mi carne para hacerme desaparecer. Pero al ver que el humo no hacía más que aumentar, cambiaron de idea. Metieron los trozos de mi cuerpo en una maleta y la arrojaron a una alcantarilla. Y guardaron las extremidades en 2 mochilas que luego tiraron a la basura. Sin embargo, cerca del lugar había una cancha de fútbol, y los jóvenes que jugaban en ella se percataron de la actitud sospechosa de mi madre y su amante. A los pocos minutos de que dejaron los trozos de mi cuerpo en la basura, los futbolistas se acercaron hasta la maleta y la abrieron. Al ver el terrible hallazgo, los jóvenes de inmediato llamaron a la policía. Con la ayuda de los vecinos, las autoridades lograron dar con la vivienda de mi madre. Al llegar allí, encontraron más partes de mi cuerpo en bolsas. Mi madre y su amante fueron detenidas de inmediato, confesaron el crimen y ahora se enfrentan a una condena de 50 años de prisión, aunque quedarán en 25 años por buena conducta. Mi madre ha asegurado que me mató porque le recordaba a su expareja, quien la maltrató durante años. Yo morí sin entender nada. ¿Te parecen justas sus condenas? Cuéntame en comentarios qué opinas de mi caso. Maté a mis 4 hermanos porque no quería cuidarlos más. Yo solo quería jugar con mis amigas como todas las niñas de mi edad, y no podía. Soy Piedad Martínez del Águila, tengo 12 años, y maté a mis 4 hermanos pequeños tras estar harta de cuidarlos cada vez que mis padres se iban a trabajar. Lo hice todo en menos de un mes. Los maté con 5 días de diferencia, y el último unas semanas más tarde. Todo ocurrió en Murcia, España, durante el año 1965. Primero maté a mi hermana pequeña María del Carmen, de solo 9 meses de edad. Fue la primera en morir. En principio, se le echó la culpa a una meningitis y no se abrió investigación alguna. 5 días después, maté al segundo de mis hermanos, Mariano, que tenía 2 años. Y otros 5 días después, maté a mi hermano Fuensanta, de 5 años. Ahí comenzaron las conjeturas. La policía sospechó de mis padres, y hasta los detuvieron un tiempo. Para el 4 de enero de 1966, maté también a Andresito, mi 4.º hermano. Sin embargo, pronto los investigadores comenzaron a centrarse en mí. Era yo quien me ocupaba de dar de comer a mis hermanos, y ya había indicios de que las muertes se habían producido por un envenenamiento. Hasta que al final, un policía listo descubrió lo que pasaba. Sabía que yo conocía la existencia de unas bolas de veneno, un veneno mortal. Ese policía me llevó a tomar un café y empezó a jugar conmigo como si el policía quisiera echarme una bola de veneno en la leche. Pero fue entonces cuando yo puse mala cara y dije que era veneno. Y es que yo empleé para mi macabro plan el cloro que llevaban unas pastillas que se usaba para limpiar metales, y disolvía las pastillas en la leche de mis hermanos. Además, les di matarratas. Por todo esto, y al ser menor de edad, me ingresaron en un convento de la capital murciana, donde cuidaban a niñas en situación de riesgo. Actualmente tengo 71 años y nadie sabe de mi paradero. ¿Te pareció justa mi condena? Cuéntame en comentarios qué opinas de mi caso